Hace unos 5 años más o menos, calculo que es el tiempo que hace que conocí a Jonathan. Si quieres venirte para acá. ¿Puedes mover esto para el medio, por favor? Ah, gracias. En un contexto de campamento de jóvenes. ¿Tú qué edad tenías hace 5 años? Un poco más, ¿eh? ¿Hace más ya? Sí, 6 o 7. Antes no me has querido corregir, ¿eh? No te quería corregir, no. Y tú tendrías que 18, 19... Sí, 19. Pues en un campamento de jóvenes, ¿no? Todos habéis pasado por alguno. Y en el tiempo este post comida, café, es el momento que yo tengo en la memoria, recuerdo haber estado conversando con Jonathan por primera vez o las primeras veces. Ahí se juntaba con otro y los dos empezaban a filosofar y es de estos, él, ¿sabes? De estos que se sientan a pensar en cosas y tal. Y yo me acuerdo que en ese campamento que lo conocí, que apenas no tuvimos tanto tiempo juntos, yo recuerdo la sensación esta de cuando tú ves que alguien tiene como un gesto especial por la palabra, por el Señor. Bueno, pues unos años después está casado, está medio formado, está en proceso, pero se ha formado como poco, ha buscado al Señor y ha buscado tiempo para formarse en la palabra. Y también desde hace unos meses está con la responsabilidad de dirigir la iglesia que nuestros hermanos en Archiduque tienen en Alcudia. Allá en Alcudia tienen una iglesia y Jonathan, junto con su esposa Isabel, que no puede acompañarnos esta mañana, que se encuentra un poco así, digo, para que oréis por ella también, pues están dirigiendo esa iglesia, que es todo un reto. Y tenemos para mí el privilegio de compartir esta mañana con él, y que ha apartado tiempo para venir para compartirnos la palabra. Así que voy a hablar por ti. Y bueno, oramos todos por él, por su mujer, que no se encuentra muy bien esta mañana. Y pues sobre todo por la palabra. Por la palabra. Él es una herramienta, es un medio, pero es la palabra la que a través de él pues esperamos que llegue a nuestra vida y que Dios pueda usarle para eso, para hablarnos, ¿sí? Padre, gracias por la vida de Jonah, gracias por Isabel. Cuídalos y guárdalos, guíalos en el enorme reto que supone pues formar la familia, cuidarla, pastorear. Dale sabiduría, dale sensibilidad y sobre todo dale a Jonah esta mañana tranquilidad para exponer tu palabra y que pueda ser un medio para que tu palabra llegue a nosotros. Gracias por su vida, en tu santo nombre. Amén. Muchas gracias, Óscar. Que vosotros tengáis a Óscar como pastor es una bendición para nosotros, porque también nos pastorea así a distancia y es un amigo, y a su familia también la queremos mucho, estamos conociéndonos, pero en fin, ya sabéis, la presentación va a ser del todo injusta, ha sido un poco exagerado. Y eso habla bien de él, no sé de mí. Vamos a intentar que esto no sea uno de aquellos sermones filosóficos de entonces y que el Señor, confiar en que el Señor nos acompaña y nos ayuda a poder juntos como hermanos, y es así como me encuentro ante vosotros, como mi familia, mis hermanos, abrir las Escrituras juntos y que ellas nos lean a nosotros. Me vais a disculpar porque hay muchos rostros conocidos, muchos recuerdos y cariños, tanto en esta segunda reunión como en la anterior, y centrarnos en el sermón y compartirlo es un desafío que no puedo realizar sin saber que hay también muchos vínculos emocionales, históricos a lo largo de mi vida que me vinculan a muchos de vosotros y que, bueno, también realmente me sé, ahí está Víctor Hugo, hermano vuestro y es desde ahí de donde querría compartir este texto, esta palabra del Señor que he titulado El Evangelio Irreductible. Es un sermón basado en la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Os invito a que la podamos leer juntos, no toda, desde luego, me refiero al pasaje que se encuentra en el capítulo número 12. Podéis abrir Romanos 12, versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. ¿Os parece si lo leemos juntos? No sé si tenéis esa costumbre, pero podemos improvisarla, ¿sí? Voy a leer esta versión que está aquí atrás, así que si queréis leemos la misma, Romanos 12. Ahí está, muchas gracias.
versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Tengo aquí al grupo de los vocales, al corista. Muchas gracias, hermanos. Esta es la palabra del Señor para nosotros. Este texto ha sido considerado por muchos estudiosos de la Biblia como una perla bíblica, es decir, una pieza de un valor incalculable contenida en un espacio, como suelen estar contenidas las perlas, ¿verdad? Muy reducido, muy pequeñito. Es un texto que le sirvió a Martin Lloyd-Jones para predicar 10 sermones en base a estos dos pasajes. Es decir, es inabarcable el contenido del mensaje que encontramos aquí. Y eso tiene que ver con el propio contenido, con el propio mensaje que nos transmite el texto. Y es que el Evangelio es irreductible. No podemos reducir el Evangelio. Como sabéis, Pablo, cuando escribe sus cartas, lo hace en dos partes, ¿verdad? Una primera parte que es doctrinal. En Romanos nos encontraríamos con esta parte doctrinal. Sería lo que engloba del capítulo 1 al capítulo 11, donde lo que hace Pablo el apóstol es exponer la doctrina del Evangelio de Jesucristo. Y una segunda parte que sería práctica, que consistiría en los capítulos 12, 13, 14, 15 y 16, donde se desarrollaría cómo se ve, cómo se vive una vida fundamentada en el Evangelio de Jesucristo. Nosotros nos encontramos en el epicentro, en el corazón, de alguna forma, del Evangelio porque estamos entre la doctrina y la práctica. Y este sermón nace, desde mi experiencia, en el intento de vivir Romanos 12 y 13, una vida colmada de amor, de gracia, de justicia, de verdad, de confraternidad, y en el fracaso a veces de realizar esto meramente por mis fuerzas y capacidades. Este texto nos enseña cuál es el primer paso que un creyente debe dar para responder al Evangelio. Y a veces podemos pensar que estos sermones que son más esenciales, más fundamentales, más básicos, son los que se tienen que predicar cuando una persona recién acepta seguir al Señor en su vida. Pero yo cada vez estoy más convencido de la necesidad que tengo para continuar mi camino en la fe, de volver a lo esencial. Entonces tal vez es un sermón que habla de temas muy fundamentales, pero es allí donde yo fracaso en mi seguimiento de Jesús, en lo fundamental, en lo esencial. Y este texto va precisamente a apuntar en esta dirección. El punto de la conexión entre la doctrina y la práctica de la doctrina, entre el Evangelio y la vida del Evangelio, lo encontramos en Romanos 12, versículos 1 y 2. El Evangelio es irreductible. El primer punto que podemos extraer de esta lectura lo he titulado así: una doctrina de la vida para la vida. El Evangelio es una doctrina viva, anunciada, comunicada por el apóstol para generar vida. El Evangelio es una doctrina de la vida de Dios para que los creyentes vivamos la vida de Dios. El texto empieza así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Este así que puede pasar inadvertido, pero la realidad es que Pablo no escribe Romanos 1, doctrinal, y Romanos 2, práctica. Pablo escribe Romanos. ¿Es así o no es así? Y al escribir Romanos se encuentra en la necesidad de introducir la vida práctica en lo que consiste la vida de la fe cristiana, tras haber puesto las bases en lo que consiste la fe cristiana, en lo que consiste el Evangelio. Este así que puede pasar desapercibido ante nuestra lectura, pero Pablo expone el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la misericordia de Dios, de un Dios que es misericordia, es decir, que pone su corazón en medio de la miseria humana, allí donde hay muerte, pecado, para dar vida, e inmediatamente nos mueve, nos llama, nos invita a ti y a mí, hoy, una vez más, así como a la comunidad de romanos, a dar una respuesta. A su vez, Pablo se refiere a las personas que son objeto de su carta, a sus destinatarios,
como hermanos. No se refiere a una audiencia, a un auditorio, se refiere a hermanos. Es capaz de ver en ellos aquello que solamente a través de Cristo, de los lentes de Cristo, es posible que yo vea en otra persona que decide seguirle a Él. Sin embargo, la palabra doctrina, en el mejor de los casos, en las iglesias evangélicas, produce aburrimiento, ¿verdad? Generalmente, cuando se predica, cuando se trata el tema de la doctrina, en el mejor de los casos, produce aburrimiento y en el peor, produce rechazo. No son pocas las expresiones que dicen algo así como: yo no tengo ninguna doctrina, no me ato a ninguna doctrina, yo vivo para Jesús. ¿Verdad? ¿No suenan frases de este estilo? Frases de este estilo, en el fondo, son una forma de entender la doctrina. Pero la doctrina, a la luz del Evangelio, no es otra cosa que la enseñanza que le reveló el Espíritu a Pablo del Señor Jesús. Para con el mensaje del Evangelio es la doctrina que Pablo comunica. El contenido de la doctrina cristiana no son una serie de verdades abstractas, complejas e irrelevantes. El contenido de la doctrina cristiana es la vida de Dios para nosotros. Es la buena noticia del Evangelio de Jesucristo. La buena noticia de que en medio de nuestra miseria, de nuestra perdición, Dios ha venido a entregarse para darnos vida. A su vez, Pablo predica esta sana doctrina no como en ocasiones los defensores de la sana doctrina predican. Es decir, Pablo no es acusador, no es violento, no es agresivo. Pablo predica esta sana doctrina, esta doctrina del Evangelio, sanando, aludiendo a las misericordias de Dios. Para Pablo la misericordia y la doctrina no son dos realidades contrapuestas. Para Pablo la doctrina es la misericordia de Dios revelada en Jesús. Y a la vez se dirige a sus hermanos en una actitud de ruego. Debemos imaginarnos al apóstol rogando, implorándonos, no predicándonos con un dedo acusador, la Biblia en una mano, por si es necesario darnos un bibliazo. Debemos imaginar a Pablo en una actitud, como dice el texto, de ruego. Pablo ruega en ocasiones contadas, y cuando lo hace es para que sus hermanos, para que las personas con las cuales convive, para que las comunidades de fe como la nuestra, como aquella, llena de imperfecciones, presten atención al Evangelio y que Él sea su guía, la fuente de su alimento y el fundamento sobre el cual establezcan sus comunidades. Quien predica la doctrina del Evangelio, la doctrina de la misericordia del Evangelio, no puede predicar de forma inmisericordia. Quien anuncia la buena noticia es el primero que se sabe receptor de ella, objeto de la misericordia de Dios. Y esto inmediatamente hace que nos convirtamos en anunciadores de esa buena noticia de forma misericordiosa, sabiendo que anunciamos no tanto una verdad ajena, condenatoria a esa persona, sino una verdad que va a traer vida a la miseria en la cual se encuentra esa persona, porque nosotros somos los primeros objetos de esa misericordia. Nos sabemos los primeros en haber recibido en medio del lodo de nuestro pecado y egoísmo la misericordia de Dios. Algunas aplicaciones que podemos obtener de aquí son las siguientes. ¿Cuáles son los así que sobre los cuales fundamento mi vida? La pregunta que Pablo nos está lanzando no es tanto doctrina sí o doctrina no. La pregunta que Pablo nos está lanzando es ¿sobre qué doctrina fundamento mi vida? ¿Sobre la doctrina de Cristo, la enseñanza de su revelación para mi vida? ¿O sobre otras doctrinas, otras enseñanzas, otras filosofías? Si no es la doctrina del Evangelio la que dirige tu vida, ten por seguro que será otra la doctrina que dirija tu vida. A veces hemos pensado e incurrido en el error de que por no abrazar la doctrina del Evangelio somos libres de no estar bajo el peso de ninguna doctrina. Pero este es un engaño. Si nosotros no abrazamos la enseñanza del Evangelio como el fundamento sobre el cual construir nuestra vida, estamos abrazando otra enseñanza. Estamos siguiendo a otro maestro
sobre el cual estamos construyendo el edificio de nuestra vida. Hermanos, si estás anunciando la buena noticia del Evangelio, que sea una buena noticia. Que la misericordia que comunicas, que la buena noticia que comunicas, sea porque has experimentado que ello es para ti, primeramente, buena noticia, y porque tú eres el primer objeto de esa misericordia. El segundo punto que me gustaría compartir con vosotros, lo podríamos titular Doctrina y Adoración. Me gustaría que leyéramos, ahora ya no de forma común, el pasaje de Romanos 12, 1, la segunda parte. Dice el texto, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La respuesta ante la doctrina del Evangelio, la respuesta ante la revelación de lo que Dios ha hecho por nosotros, en resumidas cuentas, no puede ser meramente cognitiva, racional o conductual. Es decir, no se trata de aprobar un examen teológico, de ganar una discusión. No se trata de adoptar una regla de vida, una norma de conducta. Pablo indica que el primer paso para responder a la doctrina del Evangelio, la buena noticia del Evangelio para mí, no es algo en lo que yo deba pensar o algo que yo deba hacer. Lo esencial para caminar y para vivir una vida siguiendo al Señor es que al contemplar al Señor caigamos de rodillas y lo adoremos. El primer movimiento del discípulo para abrazar el mensaje del Señor debe ser la adoración. La adoración es el momento fundamental, es la base a partir de la cual nosotros somos receptores de esa doctrina, de esa buena noticia, y podemos encarnar, podemos vivir, podemos practicar la buena noticia del Evangelio. ¿Y cómo enseña Pablo a hacer esto? Él nos dice lo siguiente: entrega el cuerpo, entrégate por completo, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como culto racional. La palabra cuerpo se refiere a toda la persona. Muchas veces enseñamos a nuestros niños, y no estoy en desacuerdo con que se haga así, supongo que yo haré lo mismo con mis hijos, a que entreguen su corazón al Señor Jesús, a que entreguen su alma al Señor Jesús. Pero la realidad es que el Señor Jesús no solo quiere tu corazón o no solo quiere tu alma, Él quiere relacionarse con cada área de tu vida. Naturalmente con tu corazón también, con tu alma y espíritu, pero también quiere relacionarse con tu cuerpo, con cada área de nosotros. Lo que suele suceder es que nosotros no queremos que el Señor se relacione con cada área de nosotros. Entonces nos parece excelente que Él salve nuestro espíritu, que Él cuando partamos de este mundo nos acoja y nos redima. Pero no nos parece tan interesante que Él sea el Señor de todas las áreas de nuestra vida, de todo nuestro cuerpo. Y esto es así porque nosotros pensamos que determinadas áreas de nuestra vida las gestionamos mejor de lo que el Señor podría hacerlo. Pero lo cierto es que el Señor quiere relacionarse con cada área de tu vida. Quiere operar su salvación en cada área de tu vida. No hay rincones en ti que no sean susceptibles de ser redimidos por el Señor. El Señor ha venido y se ha entregado por nosotros plenamente. En cuerpo, alma y espíritu, de forma plena. No hay forma de corresponder a esa entrega del Señor si no nos entregamos plenamente. Y déjame decirte también algo. Lo que sucede o lo que me sucede a mí es que no le entrego algunas áreas de mi vida al Señor porque yo me considero un mejor Señor que Él para gobernarlas. Porque yo las controlo de un modo adecuado. Porque yo me amo muchísimo y me sé, digamos, gestionar en esas áreas. Pero al Señor le interesa más tu cuerpo que a ti mismo. El Señor te ama a ti más de lo que tú te amas a ti mismo. Y el Señor tiene mejores planes, mejores proyectos para tu cuerpo de aquellos que tú tienes para ti mismo. Si el Señor pide de ti, todo de ti, no es para anularte, es para planificarte.
A veces no entregamos todo lo que somos al Señor porque pensamos que nos va a mermar. Pero la realidad es que solo entregando todo lo que somos al Señor, pasamos a ser todo lo que estamos llamados a ser. Pasamos a convertirnos en hombres y mujeres plenificados por su obra de salvación y redención en cada área de nosotros. A su vez, el sacrificio que enseña y que pide el apóstol Pablo es un sacrificio santo, agradable y perfecto. Es decir, es un sacrificio que ni tú ni yo podemos realizar, ¿verdad? Porque ni tú ni yo somos santos, agradables y perfectos. Lo que Pablo nos está diciendo es esta entrega que debes realizar. En el fondo, sencillamente lo que debe suponer es que tú te rindas, que tú mengues, que tú mueras para que Él crezca, para que Él viva, para que la obra, su obra sea realizada en ti, no para que tú realices obras de santificación, de vivificación, de perfección, sino para que Él opere su obra, en cada uno de nosotros. Y esto atenta contra un dogma de nuestra cultura en el cual todos, al menos yo, creemos o creo. Tim Keller dice que esto nos cuesta porque nosotros rechazamos la idea de pertenecerle a otro, de pertenecerle a Dios. Es decir, todos y cada uno de nosotros abrazamos la idea de que nos pertenecemos a nosotros mismos, de que somos algo así como los protagonistas de una gran película que se titula Jonathan Rodríguez Amengual, en mi caso. Y atenta frontalmente contra este principio en el cual cada uno de nosotros creemos. Y es que nosotros nos pertenecemos a nosotros. Nos invita el texto a pasar a pertenecerle a Dios. Y así vivir, como dice el texto, un culto racional. Un culto racional consiste en una vida de adoración plena y continua, en transformar de cada instante de mi vida, cada momento cotidiano, público, privado, íntimo, familiar, social, en cada área de mi vida, transformar todo esto en un acto de entrega al Señor. Entregar al Jonatán que trabaja, entregar al Jonatán que vive en su intimidad, entregar al Jonatán que se relaciona con su familia, entregar al Jonatán hermano en la iglesia, entregar cada área de mi vida de forma constante es a lo que Pablo nos invita. No a adorar solamente en el momento de la congregación, sino a que esa adoración sea una forma de vivir. Algunas aplicaciones. La realidad es que así como todos tenemos una doctrina, y la pregunta no es doctrina sí o doctrina no, sino abrazar la doctrina del Evangelio o abrazar otra doctrina, todos y cada uno de nosotros somos adoradores. En nuestra esencia más íntima, todo lo que hacemos en última instancia es un acto de adoración. Y puede que a estas alturas algunos nos preguntemos, tal vez algunos más desconfiados, no, desconfiados no es la palabra, algunos de nosotros que nos estemos preguntando si seguir o no al Señor, si dar un paso de seguimiento pleno, íntegro, ya hayamos obtenido la respuesta ante si valdría tal vez la pena o no hacerlo. Tal vez para alguno de nosotros el hecho de que la entrega sea tan radical, tan completa, tan íntegra, ya nos da la respuesta y decimos, bueno, si este es el precio, no estoy dispuesto a pagarlo. Si es tan alta la exigencia, si tengo que realizar de mi vida una entrega y un culto constante al Señor, entonces decido no seguir al Señor. Pero lo cierto es que todos, incluso quienes tengan esta pregunta, ya están realizando un culto racional a algo o a alguien. Ya estamos viviendo nuestras vidas como una forma de adoración. Ya estamos siendo adoradores porque es algo que responde a nuestra identidad más profunda. Entonces el tema, la pregunta que Pablo nos plantea no es entregarme, adorar con todo lo que soy al Señor o no hacerlo, sino adorar y entregarme al Señor con todo lo que soy o adorar y entregarme a otros señores o a mí mismo como Señor con todo lo que hago.
Y esta es una tendencia que radica en el corazón del hombre, la tendencia a erigir ídolos que sustituyan al Señor, el lugar del Señor en nuestras vidas. Pero todo instante está llamado a transformarse en un acto de adoración al Señor. Cada acto, cada momento de tu vida es, lo quieras o no, un acto de adoración. La pregunta es si ese es un acto de adoración al Señor, de entrega de todo lo que soy al Señor, o es un acto de adoración a este Señor, o a los ídolos que yo erijo en el nombre del Señor. El tercer punto sobre el cual me gustaría llamar vuestra atención lo he titulado Resistir y transformarse. El pasaje dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pablo primeramente nos insta a detener una acción que ya está en movimiento, y es el hecho de que nos estamos conformando a este siglo. Para él, este es un mecanismo, un procedimiento, una forma de vivir la conformación a este siglo que se inauguró desde que tú y yo nacimos. Entonces lo que Pablo está haciendo es de alguna forma golpearnos en el pecho y decir: detente, detente de este camino en el cual estás instalado desde que naciste. Detén esta dinámica de conformar tu vida a este mundo. Hay una ilustración que puede ayudarnos a comprender esto mejor. Imaginaos entrando a una zapatería. ¿Hacemos este ejercicio juntos? ¿Os parece bien? Imaginaos entrando a una zapatería. ¿Qué es lo que suele sucedernos cuando entramos a una zapatería? Al menos lo que a mí me sucede es que quedo cautivado por un solo zapato y el resto, digamos, se nublan y me fijo solamente en ellos. Y ya me veo caminando con ellos, combinándolos. No soy tan vanidoso, pero bueno, todos hacemos este ejercicio, ¿verdad? Lo que suele suceder a continuación cuando me enamoro de un zapato es que cuando se lo pido al dependiente, de pronto no tiene el número correspondiente para mi pie, pero tiene un número menos. ¿Y qué es lo que hacemos los seres humanos? Desistimos y decimos: bueno, compraré un zapato adecuado a mi pie, aunque no sea el que más me gusta. O decimos: bueno, me voy a sacrificar un poco para calzar el zapato que más me gusta, aunque no sea el adecuado. Eso es lo que hacemos. Mi mujer en ese momento me dice: Jonathan, no compres este zapato, te va a hacer daño. Y yo le digo: no, tranquila, confía en mí, el cuero ablanda, con el paso de los días todo va a ir bien. Y así me voy feliz a casa. ¿Qué es lo que sucede? Empiezo a usar el zapato y después de dar un paseo voy a la farmacia a comprar aquellas ampollas, ¿verdad?, que se pone uno en el talón, empiezan a surgir callos, empieza a sangrar el dedo. ¿Qué es lo que sucede con aquel zapato que tenía como función ayudarme a caminar? Me impide hacerlo, me paraliza. ¿Y sabéis dónde están todos esos zapatos que son un número inferior al nuestro? En nuestros armarios. O tal vez se los hemos regalado a nuestros hermanos más pequeños o a algún familiar. Pablo de alguna forma está diciendo o llamándonos a no caer en esta torpeza. No os conforméis, no forméis una vida que está llamada a ser plena, a vivir de forma plena, a caminar, a correr, a realizarse de forma plena, a un zapato, a un molde que lo limita y lo lastima. Cuando Pablo habla del mundo, a su vez, lo hace siempre en contraposición con el mundo que viene. Cuando Pablo habla de este mundo caído en delitos, en pecado, este mundo roto, este mundo adámico, lo hace siempre en contraste con el mundo venidero, el reino de Dios. El creyente forma parte de este mundo, se ve afectado por el pecado de este mundo. Sin embargo, el creyente, tú y yo, no es de este mundo. No somos de este mundo, formamos parte de este mundo, pero somos, y en nuestra identidad más profunda ya pertenecemos al reino de Dios. Y esto es así porque lo que ha sucedido en tu vida cuando el Señor ha venido a reinar es una primicia de lo que sucede, de lo que ha sucedido en el cosmos, en el mundo, cuando el Señor ha llegado y ha instaurado su reinado. Él ha empezado a hacer su obra y a salvarlo. Y nosotros sabemos que así como en nosotros, así como en la historia, el Señor ya ha venido, ha intervenido, ha comenzado su obra de reparación, de refundación. Formamos parte de ese mundo que está comenzando. Escuchamos ese murmullo de otro mundo, ese murmullo de ángeles, como dice Philip Yancey, y frente a los ruidos que nos bloquean, que nos paralizan, que se nos lanzan, seguimos no todo ello, sino
el reino de Dios que viene. El reino de Dios es ya porque ha sido inaugurado por Jesús. Él vino a establecerlo. Y es todavía no, porque aún no gobierna sobre todas las esferas de la realidad. Pero el hecho de que tú y yo no formemos parte de este mundo no quiere decir que no tengamos un mundo. No, tú y yo ya somos ciudadanos del mundo que viene. Pablo no nos dice, no os conforméis a este mundo, recluíos en vuestras pequeñas comunidades y esperad algún día ser abducidos del mundo. ¿Dice eso Pablo? No, ¿verdad? Pablo nos insta a no ser conformarnos a este mundo, pero no para encerrarnos en un gueto, sino como le decía a la comunidad de Filipo, vosotros no sois ciudadanos filipenses, vuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Vivid y compartid eso con todos los ciudadanos de vuestra ciudad. Transmitir esa ciudadanía, no os la quedéis como algo privado. ¿Qué actitud tuvo Jesús ante un mundo caído? Nosotros a veces condenamos el mundo cuando Jesús vino a redimirlo. Jesús sanó al paralítico, tiene el gobierno, el control sobre el mundo físico. Jesús liberó a los cautivos espiritualmente, Él tiene el gobierno y el control sobre el mundo espiritual. Y ante la tormenta Jesús trajo paz, trajo calma. Nosotros miramos al mundo como susceptible, como una realidad que puede ser redimida por el Señor. Y que, ¿sabéis?, va a ser redimida por el Señor. Tenemos la oportunidad de vivir ya, doblados de rodillas, confesando con nuestra boca que Jesús es el Señor, como un anticipo de aquello que un día sucederá en toda la creación. Un día toda rodilla se doblará y toda lengua profesará que Jesús es el Señor. Tú y yo tenemos la oportunidad de vivir de rodillas, confesando que Jesús es el Señor y quien gobierna sobre cada área de nosotros. Dice el texto, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No hay resistencia al mundo sin transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento. No podemos no podemos resistir al mundo si no somos renovados en nuestro entendimiento. Lo que sucede cuando hay resistencia al mundo pero no hay transformación es que nos convertimos en un pequeño gueto, en una minoría que no está renovada, que no es transformada. El texto usa esta palabra fuerte, transformaos. Esta palabra está conjugada de un modo muy interesante. Por una parte, Pablo nos está diciendo algo así como vosotros tomad la decisión de ser transformados. Es un imperativo presente medio, pero también es un imperativo presente pasivo. Vosotros permitid ser transformados o que Dios os transforme. Es una acción continua a la que Pablo nos invita. Y tú y yo estamos invitados a participar de este proceso de resistencia al mundo mediante la transformación de nuestro entendimiento por su renovación. Es un proceso, como digo, el de la transformación, que consiste en un don de Dios, es una gracia de Dios, es Él quien nos transforma, pero también exige una respuesta humana. Nosotros debemos permitir que Él nos transforme, debemos rendirnos, bajar nuestros brazos, permitirnos afectar por su transformación en nuestras vidas. Y esta palabra transformación que nosotros usamos en el lenguaje evangélico en muchas ocasiones, cuando yo me convertí, el Señor transformó mi familia. Usted no se imagina cómo era mi marido o cómo era yo con mis hijos, Él lo ha transformado todo. Este lenguaje que nosotros usamos, y está muy bien, en la Escritura se usa en pocas ocasiones o en ocasiones especiales. La transformación encuentra su raíz última en la transfiguración de Jesús, cuando la esencia divina del Señor Jesús se revela plenamente ante los ojos de todos. Y así como la cruz, la muerte y la resurrección del Señor no es algo privado de Él, sino que por medio de Él nosotros tenemos acceso a ello. Cuando uno se bautiza, muere y resucita en el Señor, ¿verdad? También la transfiguración es algo que debe afectar e ir sucediendo en cada uno de nosotros. Así lo explica Pablo en varias cartas. En 2 Corintios 3:18, él nos insta y nos enseña que la vida cristiana consiste en vivir siendo transformados de lo que somos a la imagen
plena de Cristo. Lo que le sucedió a Cristo en la transfiguración, así como lo que le sucedió en su muerte y su resurrección, es algo que es a lo que estamos invitados que suceda en nosotros mismos. Y el proceso, el efecto de esta transformación es la renovación de nuestras mentes, la restauración, la reparación de aquello que por el pecado ha sido dañado, ha sido pervertido. Y esta restauración de la mente, por medio de la acción del Espíritu en nosotros, produce necesariamente una nueva forma de vivir. Y los creyentes no deben tener miedo de alguna forma, o de alguna manera, a vivir de una forma distinta. Tampoco deben ponerse en un pedestal y creer que su forma de vivir diferente es porque ellos son muy especiales y únicos, sino que es un efecto de la obra de Cristo en nosotros. No es un mérito nuestro, sino una consecuencia de que la mente de Cristo habita en nosotros. Nuestra forma de ver el mundo y de actuar en el mundo es diferente, no porque tú seas distinto, no porque tú seas especial, sino porque el que habita en ti, el que renueva tu mente, produce esta nueva forma de vivir. Ya no vives tú, es Cristo el que vive en ti. Algunas aplicaciones que podemos obtener de esto son las siguientes. La disyuntiva nuevamente no es abrazar una doctrina o no abrazar ninguna, sino qué doctrina abrazo. La disyuntiva, el cruce de caminos en el cual nos pone el apóstol no es adorar al Señor o no adorar a nadie, porque la realidad es que si no adoro al Señor, vivo adorando a otros dioses. Y nuevamente aquí Pablo está haciendo lo mismo. La pregunta no es la pregunta es ¿resistir al Evangelio y ser transformado por el mundo? ¿O resistir al mundo y ser transformado por la causa del Evangelio en mi vida? Si yo no resisto al mundo inmediatamente, no soy transformado por el Evangelio. Si yo resisto al mundo, entonces soy transformado por el Evangelio. No podemos situarnos en un lugar cómodo. Si yo no resistimos al mundo, entonces estamos siendo transformados por el mundo. Si nosotros resistimos al mundo, entonces estamos siendo transformados por el Evangelio. Es imposible resistir sin ser renovados. Es imposible resistir sin ser transformados. Y esta transformación es un don y una tarea. Dios no te ha creado sin ti, ¿verdad? Es una pregunta que podemos responder en nuestro foro íntimo. Dios nos ha creado con nosotros, ¿verdad? Dios no nos puede salvar sin nosotros, porque Dios no se impone. Dios se propone. Es un don y una tarea. La tarea consiste en abrirme al don de Dios para con mi vida. El último punto lo he titulado La voluntad de Dios. Dice, y está basado en la última porción del texto, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Conocer la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, no es tanto saberla, no es tanto haber, digamos, resuelto el acertijo de los planes inescrutables del Señor para mi vida y saber que debo tomar esta decisión o que en el futuro va a suceder lo siguiente. Conocer la voluntad de Dios en el texto es algo así como experimentar, vivir, encarnar la voluntad de Dios. Y es algo que sucede únicamente después de un proceso de entregarme a Él de forma plena en una vida de adoración constante, resistiendo al mundo y siendo transformado. Uno no puede querer vivir conocer la voluntad de Dios, experimentar la voluntad de Dios como algo ajeno, algo desvinculado de un acto de adoración a Dios con todo lo que somos, de un acto de entrega al Señor con toda nuestra vida. La voluntad de Dios no es un plan oculto y trazado desde los sinfines de la historia para un momento específico de tu vida. La voluntad de Dios es la formación de Cristo en ti. La voluntad de Dios no puede ser desligada del hecho de que es buena, es agradable y es perfecta. Y quien realiza esta buena obra, que es agradable y perfecta en nosotros, es el Señor. Quien vive el Evangelio,
conoce la buena voluntad, agradable y perfecta de Dios, porque experimenta la formación de Cristo en sí. La voluntad de Dios para nosotros ha sido revelada en Jesucristo. Y decía Bonhoeffer, tú y yo no tenemos derecho a esperar de Dios otra cosa de lo que hemos ya recibido en Jesucristo. Si nosotros esperamos de Dios, esperamos de su voluntad para nuestras vidas, algo ajeno a Cristo, como decimos aquí en Mallorca, háztelo mirar. Háztelo mirar, porque estamos queriendo sumar, queriendo completar la plenitud, queriendo añadirle al que no se le puede añadir nada, al Señor. Conocer la buena voluntad de Dios es experimentar, es vivir, es encarnar la vida de Cristo en nosotros. A modo de conclusión, el Evangelio es una doctrina de la vida y para la vida. La pregunta que nos debemos hacer es entonces, ¿en quién creo? ¿A quién le creo? ¿Sobre qué doctrina, sobre qué enseñanza estoy fundamentando mi forma de vivir, mi forma de estar en el mundo? ¿Qué filosofía, a qué filósofo, a qué maestro sigo? Y eso nos lo revelan no tanto en nuestras especulaciones, sino la lectura de nuestra vida cotidiana. ¿Cómo actúo ante la doctrina, ante la buena noticia del Evangelio cuando la creo? En un acto de adoración. ¿A quién le adoro? Y para responder a esta pregunta, nuevamente no debemos preguntarnos o retrotraernos en el tiempo a hace unos 40 minutos cuando estábamos todos adorando. La pregunta ¿a quién le adoro? La respondemos examinando toda nuestra semana, examinando por quién doy mi vida, a quién me entrego de forma plena, por qué causas y motivos invierto mi tiempo, invierto mi energía, invierto todo lo que soy. La pregunta ¿a quién adoro? No se responde examinando los himnarios, todo ello fundamental, examinando nuestra forma de adorar a la hora de cantar. La pregunta ¿a quién adoro? Se responde examinando, leyendo cuáles son los altares que erijo en mi vida, a los cuales les entrego todo lo que soy. Esta actitud de resistir y transformarnos es fundamental. Y la pregunta nuevamente es la misma. ¿Por quién soy transformado? ¿A quién le resisto? ¿En mi vida resisto a la obra del Evangelio? ¿A la obra que el Señor quiere hacer en mí? ¿Y soy transformado por el mundo, sus patrones de conducta, sus hábitos? ¿O resisto al mundo, a ese, digamos, zapato incómodo que no me calza aunque yo crea que es hermoso y me conviene? Y soy transformado por la renovación de mi entendimiento, abriéndome una obra que solamente el Señor puede hacer en mí. Y así soy transformado, soy transfigurado. La imagen de Cristo es formada en mí. Yo muero y Él crece en mi vida. Y la última pregunta podría ser, ¿en qué voluntad vivo? Vivir en la buena voluntad es conocer, es experimentar la formación de Cristo en mi vida. Si no estoy experimentando y conociendo y estoy buscando otra voluntad, otra realización en mi vida que no sea Cristo, la pregunta es ¿en qué voluntad vivo? Conocer a Cristo es haber obtenido, haber experimentado la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que el Señor os bendiga, hermanos.